todos y todas. En este vídeo vamos a corregir la tarea de modalización de Semana Santa. Bueno, más que corregirla, lo que voy a hacer es una especie de... Vamos a hacer unos comentarios generales sobre cada texto y sobre cada mecanismo, en el cual os voy a ir explicando un poquito pues, los principales errores que he visto, lo que creo que hay que mejorar y demás. En general está bastante bien la cosa para ser la primera vez que lo hacéis, aunque bueno, como veremos ahora, pues hay todavía cositas que pulir. Vale, lo primero, voy a empezar el vídeo con primero una serie de consideraciones previas sobre estos textos y sobre esta tarea. Lo primero de todo, estos cuatro textos, los cuatro textos de fallas, de los cuales habéis hecho la modalización de los tres últimos, porque el primero os lo dimos resuelto, estos cuatro textos no han salido en selectividad, no han sido textos elegidos para selectividad, son cuatro textos que yo elegí otro año que di segundo de bachillerato y que los trabajé. Y bueno, principalmente estaban elegidos para trabajar el resumen, los argumentos, el tema, la tesis y demás. Eso quiere decir que no son textos en los que se haya pensado para trabajar la modalización. Y de hecho son textos bastante difíciles en ese sentido, es decir, son textos, creo, que más difíciles que el que os caerá en selectividad en cuanto a la modalización. Tenedlo en cuenta. Elegimos estos simplemente para facilitaros la faena, para que fuesen textos con los que ya estuvieseis familiarizados y que ya tuvieseis trabajados en profundidad por el trabajo de la semana de fallas. Además, esto bueno, pues es beneficioso porque si os habéis enfrentado a estos textos que tienen bastante complicación en cuanto a la modalización, pues bueno, probablemente con el que os encontréis en selectividad veáis cosas más claras y más a la primera. Eso por una parte. Luego ya entrando en la actividad propiamente dicha, y aquí ya voy a empezar a repasar un poquito errores, me he encontrado con gente que no ha analizado 5 mecanismos. Hay gente que ha analizado menos de 5, y hay gente que ha analizado los 7 que vimos en la teoría. Recordad, el enunciado es: comenta 5 mecanismos de modalización, cada uno vale 0,3, total 1,5 puntos. Es muy importante, de hecho, es capital en esta pregunta, saber tener la estrategia para elegir qué 5 mecanismos voy a comentar. Recordad que nosotros en el libro de texto y en los materiales que os hemos ido dando, hablamos de 7 mecanismos en total, ¿vale? Tenéis que elegir los 5 más apropiados para ese texto. Por ejemplo, habrá textos en los que no habrá cambios de registro, por tanto yo ese mecanismo me lo dejo fuera. Si tuviésemos que hacer una especie de ranking de cuáles son los mecanismos más fáciles o que van a aparecer en todos los textos, pues yo creo que lo que va a aparecer siempre va a ser léxico valorativo, en mayor o menor medida siempre va a haber léxico valorativo. Recursos estilísticos, siempre va a haber alguno, aunque sea alguna metáfora tonta por ahí o algún rastro de ironía, este tipo de cosas siempre van a aparecer. La modalidad oracional normalmente, aunque el texto tenga una gran apariencia de subjetividad y sea totalmente predominante la modalidad enunciativa, yo también normalmente aparecerá siempre alguna cosita que se desvíe de la modalidad enunciativa. Y si no apareciese y yo no tuviese más remedio, pues bueno, pues puedo hablar de que la modalidad enunciativa modaliza el texto en el sentido de que otorga una gran certeza a lo que se dice, en el sentido de que el autor pretende transmitir objetividad, aunque en el fondo esté opinando, en fin, ese tipo de cosas. Ahora después lo comentaremos con más calma. Otros recursos que es fácil detectar, pues mirad, si el texto está escrito en primera persona, eso lleva asociados 2 recursos que van a aparecer seguro. Por un lado, la deixis personal, lógicamente, en cuanto haya primera persona, la deixis personal es un recurso que tengo que comentar. Y por otro lado, los verbos modales. Si el texto está en primera persona, es muy probable que haya verbos modales, porque el autor está hablando desde su punto de vista y va a utilizar pues verbos de este tipo, ¿no? De yo creo, yo espero, yo supongo, todo ese tipo de verbos son los llamados verbos modales, verbos intelectivos, verbos de dicción, de pensamiento, todo esto que tenéis en el libro de texto. Y luego lo que sí que tener claro es que hay un par de recursos, un par de mecanismos que son menos frecuentes. Por un lado estarían los cambios de registro. En estos textos, por ejemplo, en ninguno de los 4 hay ningún cambio de registro significativo. Si el cambio de registro aparece, salta a la vista y se ve muy claramente. Y la utilización de signos de puntuación, recursos tipográficos y demás, comillas, paréntesis, cursiva, etc. No va a aparecer siempre, ¿vale? Pero de nuevo, cuando aparece se nota.
Vale, eso sería un poquito comentario general sobre cómo yo tengo que elegir los mecanismos. Me voy a detener aquí en un mecanismo que yo no os puse en el PDF y que no expliqué en la clase en vídeo, pero que sí aparece en vuestro libro de texto y algunos lo habéis analizado en estos textos. Es ese mecanismo de la impersonalización que aparece en la página 136. ¿Por qué yo no hablé de ese mecanismo? ¿Por qué no lo incluí? Porque creo que es un mecanismo que os puede llevar a confusión, puede hacer que lo confundáis con las cosas que hay que decir cuando yo hablo de la modalidad enunciativa, por ejemplo. Es un mecanismo, digamos, que se opone a la deixis personal, es decir, la impersonalidad es lo contrario de la deixis personal. Cuando un texto está escrito en modalidad enunciativa continuamente, cuando no se utiliza la primera persona, cuando hay una apariencia de objetividad, pues el autor va a utilizar muchas estructuras impersonales. Pero como digo, este recurso no me acaba de convencer, aunque aparezca en vuestro libro de texto. Yo lo evitaría a menos que esté perdidísimo y no tenga otra cosa que decir y esté delante de un texto tan sumamente objetivo que apenas esté modalizado. Salvo ese caso, yo no hablaría de impersonalización como mecanismo. Claro, es muy poco probable que os caiga en selectividad un texto tan poco modalizado que la impersonalización sea lo predominante. Así que, bueno, tenedlo en cuenta. Resumidas cuentas, hablamos de 7 mecanismos y para mí los mecanismos principales, los mecanismos premium, los que van a estar sí o sí, léxico valorativo, distintas modalidades oracionales, recursos estilísticos, esos 3 yo creo que garantizados. Y luego, que el texto está en primera persona, deixis personal y verbos modales probablemente. Fijaos, ya llevo 5. Y luego ya tendría en un plano un poquito más marginal, cosas que a lo mejor aparecen y a lo mejor no, pues cambios de registro y utilización de recursos tipográficos, signos de puntuación y demás. Por último, antes de lanzarnos a hablar de los textos y de los mecanismos uno por uno, la manera en la que estamos funcionando en este confinamiento es que vosotros me enviáis la tarea y yo os la devuelvo corregida. Y normalmente yo en la tarea corregida ya os adjunto el solucionario. He detectado en algunos casos de gente que me ha entregado el trabajo, he detectado copia, es decir, he detectado gente que ha utilizado el solucionario probablemente que yo ya le he enviado a otro compañero para copiar de ahí porque no se le ocurría qué poner. Esto es absurdo, no quiero perder ni un minuto con esto. Estamos en segundo de bachillerato y además estamos en una situación muy excepcional. Si de normal es una tontería copiar en este tipo de tareas, ahora no os digo nada, porque tenemos el tiempo muy limitado, estamos trabajando de una manera bastante torpe con toda esta historia de tener que trabajar a distancia, así que si encima metemos más ruido, y copiar es ruido, pues estamos haciendo el tonto y estamos perdiendo el tiempo, el vuestro y el mío. Así que por favor, tened un poquito de madurez y no copiéis, ¿vale? Vale, vamos allá a los mecanismos. En lugar de ir texto por texto, lo que voy a hacer es ir mecanismo por mecanismo hablando en general y refiriéndome a los textos esporádicamente, porque de los textos ya os hemos pasado el solucionario, ya lo tenéis en PDF, lo tenéis en papel y lo tenéis todos controladito. Vale, el primer mecanismo al que voy a referirme, la modalidad oracional. Vale, ya lo he anticipado antes. Cuando el texto no esté muy modalizado, y en estos 3 textos había algunos que no estaban muy modalizados, por ejemplo el último, el de inocencia, era bastante impersonal y bastante enunciativo en general. Cuando el texto no esté muy modalizado, la modalidad oracional yo tendré que centrarla en hablar de que el autor utiliza la modalidad enunciativa y con ello lo que pretende es transmitir un alto grado de certeza sobre lo que dice, porque está enunciando, te está diciendo esto es lo que hay, pero está evitando dirigirse al lector, modalidad exhortativa, no está enfatizando el discurso con exclamaciones, modalidad exclamativa, no está planteando preguntas, que sería la modalidad interrogativa, no deja entrever dudas, modalidad dubitativa, sino que es plenamente modalidad enunciativa. ¿Qué ocurre si yo me encuentro con un texto así, en el que no soy capaz de ver nada más que modalidad enunciativa? Si yo me encuentro con un texto así, voy a dejar en la nevera este mecanismo y voy a centrarme en otros. ¿Entendéis? Y si resulta que llega un momento en el que ya no veo otros mecanismos y tengo que referirme a la modalidad, pues me referiré a la modalidad. Pero hablando de que utiliza la modalidad enunciativa para dar una apariencia de objetividad y para expresar en todo momento una gran certeza sobre lo que está diciendo. Otra cosita relacionada con la modalidad oracional. Tener mucho cuidado con ver cosas donde no las hay. En muchos casos, muchos de vosotros me habéis hablado en algunos de los textos de que hay modalidad dubitativa, porque el autor dice ignoro que no sé qué. Ojo, que el autor diga ignoro que no sé qué no es modalidad oracional dubitativa.
sigue siendo modalidad oracional enunciativa porque está afirmando que ignora algo, ¿entendéis? Para que sea modalidad dubitativa tiene que ser mucho más explícita la duda. Imaginad un texto en el que el autor dijese: no tengo claro si esto es así o si esto es asá. Ahí sí que hablaremos de modalidad dubitativa clarísimamente, ¿vale? Entonces, solamente si yo la veo muy clara. En los 3 textos que hemos comentado, ¿cuáles son las modalidades que se salen de lo enunciativo así más o menos? Pues, por ejemplo, en el texto 2, en el de Abuelos Made in Spain, lo que teníamos era en modalidad interrogativa, porque hay interrogaciones retóricas, cuando dice lo de ¿cómo se quejan los pensionistas si son el grupo de edad? Eso sería una modalidad interrogativa. Luego también había exhortativa, cuando dice no podemos mirar a los pensionistas en su conjunto. Está dándole un toque al lector, está diciendo al lector lo que puede o no puede hacer, porque como está hablando en primera persona plural, está incluyendo al lector en lo que dice. Luego tendríamos en el de filosofía, en el texto 3, tenemos por ejemplo modalidad exclamativa. ¿Qué razón tenía Rousseau? Modalidad exclamativa, clarísima. Y también había interrogaciones retóricas, es decir, también había modalidad interrogativa. Y en el texto 4, en el de inocencia, ese es el que no tiene mucha variedad de modalidad oracional. Ahí sobre todo es modalidad enunciativa pura y dura, ¿vale? Está hablándose de una serie de temas, se están enunciando, pero en ningún momento se dirige al lector, en ningún momento enfatiza con un tono exclamativo, en ningún momento lanza ninguna pregunta, ni duda. Por lo tanto, ahí no habría mucho que comentar, sería un caso como lo que os he dicho al principio. Solamente me referiría a la modalidad enunciativa, al alto grado de certeza que transmite y demás. Segundo mecanismo, la deixis personal. Cuidadito con este, cuidadito con este. Primero, este mecanismo yo lo analizaré solo y exclusivamente si veo primera persona en el texto. Si en el texto no hay primera persona, este mecanismo tachado, no hablo de él. Porque la deixis personal que nos interesa dentro de la modalización es cuando el autor se refiere a sí mismo. Por lo tanto, marcas de primera persona, ¿no? Mi abuelo no sé qué, pues deixis personal, está utilizando un determinante en primera persona singular. Y muy importante, siempre que yo vea que se utiliza la primera persona plural. Esto es, ya sabéis, el famoso plural colectivo, asociativo, generalizador. Lo podéis decir de las 3 formas y probablemente podrá decirse de más formas y habrá libros de texto en los que estará explicado de otra manera y demás. Plural colectivo, plural inclusivo, plural generalizador. Es decir, cuando el autor habla desde un nosotros que incluye al lector. Hay que detectarlo y hay que comentarlo. Por lo tanto, la deixis personal, si yo veo que en el texto hay primera persona, ya tengo este mecanismo localizado y lo puedo explicar. Puedo hablar de, pues eso, de todas aquellas marcas, de los pronombres personales en primera, no solo personales, en realidad de cualquier pronombre, de cualquier determinante que esté escrito desde la primera persona singular. Y cuando utilice la primera plural, concretar que eso es el plural inclusivo, generalizador o colectivo y cuál es su función. Importantísimo esto, hay que explicar las cosas, hay que decir cuál es su función. Cada mecanismo vale 0,3. Si yo me limito a decir, en el texto hay plural inclusivo, pues a lo mejor de 0,3 me dan 0,05 o 0,1 como muchísimo. Si yo digo, hay plural inclusivo en tal línea, pues a lo mejor me dan 0,2. Pero si yo digo, hay plural inclusivo en tal línea y con ello el autor lo que persigue es patatín y patatán, pues ahí me darán el 0,3. ¿Vale? Así que hay que currárselo un poquito, que esto es bastante fácil de hacer. Y atención con la deixis al explicarnos. Yo sé que es un tema un poco abstracto y es un tema que en el que no se ha profundizado mucho en los cursos anteriores. Pero esto no se responde diciendo, en el texto hay deixis personal. O el texto tiene deixis personal. No. Lo que yo tengo que decir es que el texto, en el texto, se revela la presencia del emisor a través de elementos deícticos de primera persona, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, el mecanismo de la deixis personal es muy importante y bla, bla, bla. Es decir, la deixis no se tiene. Y la deixis no hay deixis en el texto. No se explica así esto. Lo que yo tengo que decir es que los elementos deícticos, todos esos pronombres, toda la flexión en primera persona de los verbos, todos esos elementos deícticos revelan la presencia del emisor en el texto. Por eso lo están modalizando. Cuando yo hablo desde mi punto de vista, estoy modalizando el texto a través de la deixis, ¿vale? Pero esto no quiere decir que en el texto hay deixis. No, cuidado, hay que intentar expresarse ya con un poquito de propiedad gramatical en estos términos. Bien, me paso ahora a los verbos modales, porque van muy estrechamente relacionados con la deixis personal.
Si yo, como he dicho, veo primera persona en el texto, es muy probable que haya verbos modales. Y cuidado, porque este es un mecanismo que muchos de vosotros os habéis dejado fuera. Supongo que por miedo, en parte yo creo que le tenéis un poquito de miedo a lo que hay en la página 138, a esa lista de los tipos de verbos, ¿no? Intelectivos, volitivos, psicológicos, de influencia. Vale. Por resumir, los verbos intelectivos son aquellos en los que el autor habla desde el punto de vista del decir o del pensar, ¿vale? Cuando el autor utiliza un verbo como decir o utiliza un verbo como pienso o como opino, eso es un verbo intelectivo. Luego los volitivos, los de querer. Si el autor está expresando su voluntad de algo, me encantaría que ocurriese no sé qué, quiero que la sociedad no sé cuántos. Eso sería un verbo volitivo. Creo que no había ningún ejemplo en estos textos. Y luego los psicológicos, pues todos aquellos que ya tienen que ver con el ánimo. Siento mucha tristeza al recordar que no sé cuántos, ¿vale? Sentir, ¿no? Pues ahí tendríamos un poquito la psicología del autor. Y luego los de influencia, ¿no? Que son un poco normalmente los que se utilizan dentro de la modalidad exhortativa para dirigirse al lector. Sugiero al lector que no sé qué, me gustaría pedir al lector que no sé cuántos, todos esos serían verbos de influencia. ¿Quiere esto decir que me tengo que saber de memoria toda esa clasificación de verbos modales? Bueno, si os la sabéis mejor, pero si no, bastaría con decir que hay verbos modales que revelan la presencia del emisor en el texto, por ejemplo, en la línea tal, cuando el autor dice opino que no sé menos, ¿vale? Por lo tanto, los verbos modales es un mecanismo que va a ir siempre de la mano de la deixis personal. Si el texto tiene primera persona, es muy probable que haya verbos en primera persona. Y si hay verbos en primera persona, es súper probable que sean verbos modales. Súper fácil de detectar y de analizar. Y lo que sí que es muy frecuente, y también está dentro de este mismo mecanismo, son las perífrasis de obligación. Tenemos que no sé qué, debemos no sé cuántos. Estas sí que las habéis visto, principalmente los que habéis comentado este mecanismo sí que lo habéis visto, porque en estos textos hay bastantes. Voy a echarle un vistazo simplemente para recordar algunos ejemplos, no me quiero extender mucho, que si no el vídeo será muy largo. Por ejemplo, vámonos al segundo, ¿no? A vuelos made in Spain. Hay perífrasis de obligación, por ejemplo, dice las pensiones deberían ser iguales, el sistema contributivo ha de ponderar no sé qué, ha de garantizar, hay que entender, todos esos son perífrasis de obligación y también entran dentro de este mecanismo de los verbos modales. En el texto de la filosofía, pues lo mismo. Deberían acudir estas autoridades a la obra de teatro. La filosofía debe ser una farmacia para el ánimo. ¿Lo veis? Debe ser, deberían acudir. Perífrasis de obligación. Siguiente mecanismo. Llevamos ya tres, llevamos la modalidad oracional, la deixis personal y los verbos modales. Vale, siguiente mecanismo, el rey de los mecanismos, el léxico valorativo. Este está en todos los textos. En cualquier texto que a mí me caiga en selectividad, va a haber léxico valorativo en mayor o menor medida. Principal error que aquí habéis cometido al comentar este mecanismo. Uno, o no ponéis ejemplos, es decir, si tú a mí me dices, en el texto hay mucho léxico valorativo con el cual el autor está valorando la realidad mientras la menciona. Me parece muy bien, pero si no me pones ejemplos te pongo un 0, porque eso que me has contestado vale para cualquier texto del universo. Entonces es tontería. Y luego también el otro error cuando cuando sí que comentáis ejemplos, pero no decís las categorías gramaticales. Aquí yo tengo que ir por categorías. Por ejemplo, es un texto muy rico en adjetivos. Por ejemplo, la línea tal, pumba, situación grave, adjetivo, ¿no? También tenemos algunos adverbios que acompañan a verbos matizándolos y no sé qué. Pues lo mismo. Y ojito con la derivación apreciativa. Derivación apreciativa es decir, en lugar de decir, por ejemplo, político, decir politicucho. O en lugar de decir trabajo, decir trabajazo. ¿Vale? Ese es el tipo de derivación que nos interesa dentro del léxico valorativo. Aquella que aprecia la realidad. Por lo tanto, sufijos aumentativos, diminutivos, despectivos. Quizá algún prefijo que sirva para intensificar. Por ejemplo, no es lo mismo decir que algo está bien que decir que algo está súper bien, ¿no? Pues ese tipo de prefijos también son valorativos. Lo que yo haría aquí, ir en orden, es decir, yo cojo y yo hago una batida por el texto. ¿Y cuál es el orden más sencillo? De más a menos, digamos, abundancia. Adjetivos, sustantivos, adverbios y derivación apreciativa. Así de simple. Yo busco primero adjetivos que realmente valoren. O sea, decir que, yo qué sé, decir que este ratón es negro, el adjetivo negro no está valorando el ratón. Decir que este ratón
está viejo, o es nuevo, o es moderno, o es muy práctico, sí que está valorando el ratón, ¿vale? Sustantivos, bueno, no es lo mismo decir este trabajo de la sociedad que decir este esfuerzo de la sociedad, ¿no? Esforzarse está un poquito por encima de trabajar, ¿no? Pues trabajo, esfuerzo, pues esfuerzo valora más que la palabra trabajo, por ejemplo. Luego los adverbios, pues tanto los cuantificadores como adverbios de modo, ¿no? Adverbios como bien, como mal, ese tipo de cosas. Los recursos estilísticos. Cuidado aquí, este es un terreno muy amplio. Habrá textos que serán más fríos, que serán más periodísticos, y habrá textos que serán más literarios. Evidentemente habrá más recursos estilísticos en los que tengan un rollo más literario. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de vosotros habéis, por ejemplo, en cuanto había una comparación en el texto, me habéis dicho que eso es recurso estilístico, comparación. Ojo, no. Un argumento comparativo no tiene por qué entrar dentro de la estilística literaria, digamos. Entonces, yo lo que tengo que buscar, si me aparece una comparación, para que yo la califique de recurso estilístico, tiene que ser una comparación que tenga cierto aire creativo, cierto aire artístico, literario, un poquito entre comillas, ¿vale? Yo sé que esto es un poco difuso, explicado así, pero para que me entendáis. Por ejemplo, el texto de las pensiones que compara las pensiones de unos países con las pensiones de otros. Esa comparación no es un recurso estilístico, es simplemente un argumento comparativo que busca comparar dos realidades. En cambio, si yo digo que las pensiones españolas son como las migajas que le das al perro después de comer, ahí sí que hay un afán estilístico ya, ¿vale? Tiene ese tono un poquito ya figurado, simbólico, casi metafórico, ¿no? Esa comparación sí sería un recurso estilístico, pero comparar las pensiones de dos países, eso no es un recurso estilístico por sí mismo. Luego, los otros recursos que aparecen con frecuencia, las metáforas. Metáforas, por favor. Hay textos llenos de metáforas. Tenemos el de la filosofía, está plagado de metáforas. Cuando dice que la filosofía es un barniz intelectual. Cuando dice que la filosofía supone los cimientos de la sociedad. Todos son metáforas. Y hay que explicarlas. Sabéis hacerlo. Sabéis que una metáfora es identificar elemento real con elemento imaginario por algo que tienen en común. Pues explicadlo bien. ¿Por qué yo digo que la filosofía es el cimiento de la sociedad? Pues porque la filosofía sirve para poner las bases para que la sociedad pueda crecer, para que la sociedad pueda prosperar y para que la sociedad se mantenga sólida, igual que el edificio que tiene buenos cimientos. Yo eso lo tengo que explicar. Si no lo explico y me limito a decir que hay una metáfora aquí y una metáfora allá, pues me van a poner muy poquita nota. Luego, otro recurso interesante en la mayoría de textos, otro recurso interesante, la ironía, ¿vale? El tono irónico, ¿no? Que a veces aparece, a veces no aparece, a veces está más como flotando en el tono general del texto, a veces aparece de manera explícita. Hay un ejemplo de ironía, por ejemplo, cuando decía en el de los abuelos made in Spain, cuando dice eso de qué se quejan los abuelos y son los que mejor viven. Evidentemente ahí hay ironía, porque no está diciendo que los abuelos vivan bien, más bien todo lo contrario, ¿no? Es decir, está transmitiendo lo contrario de lo que está diciendo. Eso es la ironía. Esto me lleva al otro recurso que aparece mucho, que es la interrogación retórica. La interrogación retórica también la consideramos un recurso estilístico. Y luego, pues otras cositas como metonimias, vivificaciones, hipérboles que pueden aparecer por ahí por los textos. Hay algunas cosas por ahí en estos textos que no habéis comentado y que, bueno, se podían comentar. Por último, nos quedarían dos. Por ejemplo, los recursos tipográficos y signos de puntuación. Ya sabéis, cuando aparecen paréntesis y el autor hace un inciso, cuando se ponen unas comillas como para dar a entender un doble sentido. Ha habido un problema con estos textos y es que esto no abundaba mucho, es decir, no había muchos ejemplos. Sí que había ejemplos de comillas y de cursiva de la que en realidad no es plenamente modalizadora. Lo que pasa es que, bueno, lo hemos incluido en el solucionario porque como había muy poquitos ejemplos, algo había que poner. Pero en realidad en selectividad intentar ceñiros más a cuando las comillas o la cursiva realmente transmitan un doble sentido. Es decir, si unas comillas están cogiendo una cita textual de una obra de teatro, eso es cuestionable considerarlo modalización, porque en realidad el autor no está revelando ninguna subjetividad ahí. Está utilizando las comillas porque es su obligación ortográfica, su obligación ortotipográfica, en realidad. Igual que poner en cursiva algo que está en inglés. Es tu obligación ortográfica, siguiendo las reglas de ortografía y de redacción, que eso lo tienes que poner en cursiva. Entonces, sería más interesante hablar de ejemplos en los que las comillas o la cursiva pues se utilicen
sin ir más lejos, cuando yo os hablo a vosotros en los correos electrónicos, os digo, estas son los deberes de fallas, y os pongo fallas entre comillas. ¿Por qué pongo fallas entre comillas? Pues porque todos sabemos que estas fallas han sido unas fallas entre comillas, porque no ha habido fallas, ¿vale? Ahí sí que estarían modalizando. De todas maneras, insisto, en estos textos no había muchos ejemplos, y eso ha hecho pues que aceptemos, digamos, considerar modalizadoras comillas y cursivas, que en realidad no lo son del todo. Pero bueno, confiemos en que en selectividad será un texto mucho más sencillo. Por último, tendría los cambios de registro. Cuidado aquí porque de nuevo habéis estado viendo cosas donde no las hay. Los cambios de registro tienen que ser muy obvios, ¿vale? Que de repente el autor utilice una palabra un poquito más coloquial de lo normal ya no constituye un cambio de registro por sí mismo. Un cambio de registro tiene que afectar a una oración completa o a un párrafo completo, tiene que notarse un cambio sustancial, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues eso por ahí. Es muy poco frecuente. En estos textos no había cambio de registro en ninguno. Por tanto, yo lo comento solo si me salta a la cara, o sea, si veo algo muy evidente. Recordad el de defectillos, ¿no? Que lo ponemos mucho de ejemplo, y que, por cierto, el de defectillos lo tenéis analizado de arriba a abajo, su modalización, en el PDF que os pasamos con la explicación de la modalización. Dale puerta a ese imbécil. Eso sí que es un cambio de registro total, puesto que está utilizando incluso una palabra malsonante. Vale. Recapitulando, pues aquí tenemos estos 7 mecanismos. Recordad, he dejado aparte el mecanismo ese de la impersonalidad del que habla vuestro libro de texto. No me convence mucho. Si no hubiese más remedio se podría hablar de ello, pero en principio los textos de selectividad van a tener bastantes cosas personales. Y de estos 7 mecanismos yo tengo que elegir 5, y solo 5. No tengo que comentarlos todos y por supuesto no me puedo quedar corto. ¿Y cuáles son los mecanismos los principales? Léxico valorativo, siempre va a haber. Modalidad oracional, siempre se va a escapar por ahí alguna oración que no sea enunciativa, yo lo comento. Recursos estilísticos, que más que menos todos los autores intentan aportar alguna pinceladita de autoría, alguna metáfora o alguna cosita por el estilo. Luego, que el texto está en primera persona, automáticamente, deixis personal y verbos modales y perífrasis de obligación. Y luego ya, en un plano inferior, digamos, ya puede que haya, puede que no, cambios de registro, utilización de recursos tipográficos, signos de puntuación, modalizadores y demás. Vale, pues eso sería todo. Seguiremos trabajando con la modalización, puesto que es un mecanismo bastante importante, y bueno, quien todavía no lo esté pillando, que no se preocupe porque todavía tenemos por delante más trabajo con textos, tenemos todavía prácticamente 2 meses todavía hasta el examen de selectividad, así que yo creo que tenemos tiempo de sobra y tenemos que confiar también en que en algún momento volveremos al aula, esperando que eso llegue cuanto antes. Un abrazo y seguimos en contacto.